A esta hora y estamos ya con el director de turismo de la comuna capitalina, Fernando Amado, a quien le agradecemos estos minutos aquí en TV Ciudad. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenos días. Un placer recibirte, un placer Fernando. estar por acá. Gracias por venir. Y bueno, por el programa. Muchas gracias. Y en el marco de la semana de turismo, Semana Santa, Semana de la Cerveza, Semana Criolla y demás, es muy prematuro para hacer un balance, pero ¿qué podemos decir de lo que ha ocurrido en esta semana? No, es decir, yo creo que el principal dato es que Montevideo sigue manteniendo, yo diría, el mismo comportamiento positivo, incremental, de crecimiento y de evidente recuperación turística, hotelera, gastronómica, en lo que tiene que ver con el consumo de experiencias turísticas, ¿no? De paseos, de distintas atracciones que obviamente Montevideo tiene una enorme diversidad de ofertas de ese tipo, culturales, gastronómicas, de Montevideo rural, de bodegas, etcétera. Mantiene, digamos, una realidad de... nosotros tenemos la foto del primer trimestre de lo que ha sido el año 2022, enero, febrero, marzo, en donde podemos con certeza decir que la ocupación hotelera anduvo por encima del 50%, lo cual es una muy buena noticia, no solo para los hoteleros, sino para todo lo que derrama eso y para la generación de puestos de trabajo, claro, ¿no? Obviamente. Y esa tendencia es la que sigue en turismo, digamos, o sea, un poco ocultando y conversando con operadores, se mantiene ese nivel de ocupación hotelera que no solo es, digamos, una forma de medir lo que está pasando en Montevideo vinculado al turismo. Es un indicador más muy importante porque tiene que ver con el hospedaje, pero todos sabemos de que hay distintas formas de hospedaje. Y no solo eso, sino que además también está lo otro, que es el movimiento turístico que hay. En ese sentido hay un movimiento turístico muy interesante en esta semana, ese sí se puede ver a ojo, llamémosle, y algunas cosas tenemos datos, o sea, por ejemplo la criolla, ¿no? Es decir, ayer ya supimos que estábamos en el entorno de los 50.000 visitantes en la criolla. Hoy por suerte hay un día precioso que augura seguramente una gran afluencia de gente a la criolla y ojalá sea así los días siguientes, lo cual puede llegar a, en el caso de la criolla por ejemplo, volver a tener los guarismos de época pandemia, ¿sí? Claro, claro. Bueno, el pronóstico dice que va a estar bastante potable, o sea sí, que si se mantiene la tendencia... Y sí, si no hubiera pasado lo del lunes, que esas cosas sí. Es decir, actividades como la criolla o actividades que tienen que ver con el aire libre, que tienen que ver con los espacios públicos, etcétera, obviamente que están muchas veces, digamos, circunscriptos a lo que es la realidad del clima y esa variante. Ahí está. Fernando, vos hablabas de este ánimo optimista que de alguna manera sí tienen los operadores turísticos. ¿Cómo estuvo la cosa? ¿Cómo siguen adelante? Porque algunos quedaron por el camino, ¿no? ¿Qué le llega a la comuna capitalina? Mirá, hoy yo creo que el estado de ánimo es, estamos mucho mejor de lo que pensábamos estar, pero queremos estar, obviamente, mucho mejor de lo que estamos, ¿no? Y eso tiene que ver con la recuperación de los sectores clásicos del turismo. Uno dice, bueno, hotelería, gastronomía, servicios, pero también tiene que ver con una cantidad de otros subsectores del turismo. El turismo es una gran... tiene grandes ramificaciones y que tiene que ver con distintos tipos de turismo, ¿no? Está el turismo recreativo, que es el más clásico, el que conocemos como turismo más criollamente, digamos, hablando. Sí. Pero después tenés el turismo de negocios, que en el caso de Montevideo es muy importante, que ese está todavía, digamos, lento para recuperarse, que significa el 15% en términos generales de lo que es el turismo general en Montevideo, y es un turismo muy importante por la generación de congresos, por la generación de eventos, por la generación de negocios, pero además porque el turista de negocios, en términos de dinero que deja en Montevideo, y eso significa, digamos, consumo, una cantidad de cosas que redundan en trabajo para nuestra gente, claro, es decir, y puestos de trabajo que se recuperan, gasta
por lo menos 30% más que un turista recreativo. Claro. Después tenés el turista crucerista, ¿no? Es decir, el hecho de no haber tenido la posibilidad de tener una temporada a todo vapor de cruceros significó la imposibilidad de recuperar subsectores del turismo muy importantes como son los transportistas, la gente que tiene 2 o 3, que son además los más golpeados por la crisis porque son los que tienen menos espalda económica. Claro, cuando se cortaron los cruceros, por ejemplo, los transportistas que trabajan justamente con toda la gente que llega, quedaron en cero. Totalmente. Te iba a preguntar justamente por la temporada de cruceros, antes de pasar a ferias internacionales, pero ¿cómo estamos con eso? Pero a ver, la temporada de cruceros, la última, digamos, positiva, la del 2020, llegaron 117 cruceros a Montevideo, 170.000 personas. Claro. El crucerista que baja gasta el doble que un visitante que esté alojado en un hotel, computando el hotel. O sea, con hotel y todo, el crucerista gasta el doble en 8 horas que está en la vuelta en Montevideo. Lo cual significa, por eso, la reactivación de los que tiene 2 camionetas y hace tours, de la bodega, del guía de turismo, que ha sido lamentablemente uno de los más golpeados. Porque de alguna manera las otras subsectores del turismo, los que hablábamos antes, tienen, por más que lamentablemente algunos han quedado por el camino, algunos han reconvertido, etcétera, tienen otros mecanismos de amortiguación de las crisis, incluso las que la propia Intendencia hizo tratando de ayudarlos a pasar el mal momento con diferir pagos de tributos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Sin duda que justamente fue el sector más golpeado en el marco de la pandemia, además del artístico, por supuesto. Por eso los cruceros para nosotros es fundamental y por eso vamos a ir gobierno entero, nacional, Ministerio de Turismo, Intendencia Montevideo, Intendencia Maldonado, privados, estamos trabajando en eso, Administración Nacional de Puertos, a la feria que se hace a fin de mes, que es donde de alguna manera se corta el bacalao de lo que puede llegar a ser una muy buena temporada de cruceros 2022-2023. Porque, hubo Madrid, Bogotá y San Pablo ahora recientemente. Claro, la próxima es Miami, que es esta, que es especializada en turismo de cruceros, y que lo que se va ahí es justamente ajustar lo que van a hacer los lugares en donde los cruceros y las grandes empresas de cruceros van a terminar bajando, ¿no? Es decir, aparcando y bajando, ¿no? Entonces, para nosotros, para el Uruguay, para Punta del Este, para Montevideo, termina siendo tremendamente importante porque estamos hablando por eso de entre octubre y fines de marzo, principio de abril, la llegada de, ojalá, en una temporada, digamos, media, en donde se manejan ese tipo de cantidad de cruceros que te decía, en Montevideo de 170 y pico cruceros que vinieron a Uruguay, 117 vinieron a Montevideo. Bueno, estamos hablando de 170.000 personas, es mucha gente que reactiva muchísimo. Claro, es una cifra muy importante. Y genera muchísimo puesto de trabajo. ¿Y cómo se vende Uruguay allí? Uruguay en las ferias, nosotros tenemos un criterio en la división de turismo y en la Intendencia y en el Departamento de Desarrollo Económico que tiene muy claro el concepto de para qué ir a una feria, ¿no? Es decir, las ferias de turismo son muy importantes primero porque destino que no está en la góndola desaparece. Ese es un dato objetivo para del hacer sector. hay que estar. Hay que estar y hay que permanecer, porque si no es muy cambiante en ese sentido el tema de oferta y está lleno de ciudades, países que renuevan su oferta. Hay algunos que son los clásicos que están instalados y esos no van a tener problema, pero esta es una coyuntura tremendamente positiva para destinos turísticos, digamos, de mediano porte, que tienen una cantidad de fortalezas como la tiene Montevideo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con algo que el turista hoy está buscando mucho, que es el aire libre, los espacios públicos, es decir, experiencias al aire libre, lo cultural, seguridad desde el punto de vista clásico, pero seguridad desde el punto de vista sanitario y seguridad desde el punto de vista de que tenés un Estado y tenés un país al cual vos llegás y tenés una cantidad de seguridades, digamos,
que están instaladas en el ADN del sistema, ¿no? Claro. Es decir, estabilidad política, ¿no? Estabilidad social, estabilidad de muchos puntos de vista. Tranquilidad. Absolutamente. El que va a vacacionar busca tranquilidad. Y Sí. se suma a eso, o sea, la desconexión. O sea, Claro. nosotros venimos de San Pablo, de la Feria de San Pablo. Sí. Obviamente, Brasil es un mercado infinito para las dimensiones que podemos aspirar como Montevideo y como país. Y en ese sentido, obviamente, de que trabajar fuertemente Brasil, San Pablo, para nosotros es muy importante. Es la feria más importante de Brasil y fuimos públicos, Ministerio, Intendencia de Montevideo, Intendencia de Maldonado, pero fuimos con 9 operadores privados. ¿Para qué? Porque, o sea, la parte pública lo que hace es garantizar justamente todas estas cosas que hablábamos, ¿no? O sea, la seguridad, el sentido de turismo como política de Estado, seguridades estructurales, etcétera, 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 y promoción y apoyo. Y después los que concretan los negocios son los privados. Entonces, nos venimos con muy buenas cosas de San Pablo, porque tampoco es esa idea de decir, bueno, porque está cerca, que vengan. No, es decir, te atomiza todo, o sea, en el celular lo ves, o sea, con las ofertas, etcétera, etcétera. Buscaste de todo. algo y te saltaron 2 millones. Entonces, ahora, me quedan 30 segundos, Fernando, pero a propósito de un tema que no podemos dejar de mencionar, ¿qué pasa con la conectividad aérea, por ejemplo, en este caso? La conectividad es clave y tiene que ver con lo de bien? las ferias. Yo te decía, tenemos un criterio claro, que es, por ejemplo, nosotros vamos a las ferias en donde hay conectividad aérea directa, ¿no? Entonces nosotros no vamos a una feria... No sé, sin complicaciones. Venga el Ministerio de Turismo, por ejemplo, que es el que nos invita a participar en las ferias, está en el Ministerio, sí. Como siempre, en ese trabajo conjunto público-público, nos invita a todas las ferias. Ahora, ¿para qué va a ir Montevideo a Frankfurt, ¿no? Por ejemplo, una feria que hay en Frankfurt, si no tenemos vuelo directo? Claro. Entonces, nosotros vamos a los lugares que tenemos vuelo directo. Bogotá, Santiago de Chile, San Pablo, Buenos Aires, vuelo directo, pero también buquebús, Miami, Madrid, ¿no? Es decir, que es nuestro hoy canal directo, además de conexión hacia Europa, es el que tenemos hoy. Por supuesto que es una preocupación y ocupación no solo de la Intendencia, sino sobre todo del trabajo conjunto con el Ministerio, y ahí tiene obviamente mucho más potencia y liderazgo obviamente el Ministerio, de tratar de seguir trabajando esa reconexión, que en cada feria, además, nosotros vemos, yo soy testigo privilegiado y puedo dar fe que el Ministerio de Turismo, a través de su director Roque Bodián, trata de siempre tener una instancia importante con las aerolíneas para tratar de incrementar frecuencias directas al Uruguay, a Montevideo, y eventualmente explorar nuevas conexiones. Fernando Amado, gracias por estos minutos para Ciudad Viva. Un gustazo. Muy bien, un placer.